Lo que sucedió ayer en un hotel de Bogotá, en la calle 26, en medio del tercer ciclo de las negociaciones de paz con las disidencias de la FARC, especialmente con la segunda Marquetalia, es algo que hoy nos tiene hablando. Por eso a esta hora se conecta en Noticias Caracol en vivo el comisionado de paz, Oti Patiño. Comisionado, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Luisa, a ti, a toda la mesa y a todos los oyentes. Mira, comisionado, la primera pregunta que le quiero hacer, lo sucedido ayer con la detención de alias Araña en un hotel de Bogotá, ¿pone sí o no en riesgo las negociaciones de paz con ese grupo armado? Es que más que el tema de la detención fue el ataque contra el proceso de paz, digamos, en la cual la punta de lanza fue las unidades del CTI que obedecen, digamos, a la embajada y a los acuerdos que Colombia tiene. Creo que es un abuso a los acuerdos que tiene Colombia con Estados Unidos. Entonces, allí hubo un abuso porque, mire, la circular roja que los autorizaba a ellos para irrumpir, digamos, de alguna manera, y tratar de detener y llevar al búnker a la fiscalía para judicializar a Andrés Rojas, que es miembro, por supuesto, digamos que es el jefe de los comandos de frontera, que actualmente está en una mesa de conversación. Acaba de terminar un ciclo cuando esto ocurrió, un ciclo además de uno en el cual se ha avanzado bastante en ese proceso. Ya el proceso de por sí, con la gente que está allá en Nariño, se ha avanzado bastante sobre el tema de sustitución de cultivos, y acá se está hablando, o se llegó, digamos, al tema de localización áreas para poder, digamos, trabajar con ellos tanto la transformación del territorio como también el tránsito a la civilidad y el desmonte de las estructuras armadas de ellos. Eso es un avance considerable, por supuesto, pero ya había habido avances importantes que fueron los que permitieron el levantamiento de órdenes de captura, incluso con personas que tenían petición de extradición, como en el caso de Andrés Allende, el mismo caso de Andrés Araña, de tal manera que fue un ataque premeditado, pensado, digamos, con el fin de afectar profundamente el proceso de paz que actualmente estamos adelantando, con lo que ahora se llama Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano del Pueblo, que antes se llamaba Segunda Marquetalia. Y desde luego este tema, digamos, lo que pone de relieve es que, y además le da toda la razón, afortunadamente, a esta gente que las armas o reaccionó las armas, de ser fuerte eso con el argumento de que es tramposo, de que no estamos jugando limpio, y desde luego porque la circular roja se hizo antier, creo, ayer se perfeccionó aquí en Colombia, me imagino que fue una... Vamos a intentar... Con ese papelito, con ese papelito. Comisionado, lo perdimos unos segundos. Si puede retomar, por favor, desde donde estaba hablando de la circular, se lo agradecemos mucho. Sí. Llegaron con ese papelito de la circular roja a invadir y a atacar de una manera absolutamente infame y absolutamente sorpresiva. Y en eso, pues, se me pareció a lo que el ELN hizo allá en Catatumbo, tratando de destruir el proceso de paz con la gente que está allá en el Catatumbo, negociando también con nosotros, básicamente los del Frente 33, de lo que se llama el bloque Gentil Duarte. Sí, igualito, sorpresivo, artero, planificado, de tal manera que esos ataques contra la paz me parecen absolutamente desde distintas orillas pensados para atacar a este gobierno, atacar la paz total. Sí, mire, comisionado, usted dice que puede que estos negociadores tengan la sensación... ¿Me escucha? ¿Me escucha, comisionado? Aló. ¿Aló? Aló. Hola. Comisionado, ¿nos escucha bien? Sí.
Perfecto. Mire, comisionado, preguntarle entonces, usted dice que tal vez estos negociadores tengan la sensación Hola. con esta circular de que no se está jugando limpio, pero... Hola. Hola, comisionado, ¿nos escucha? Bueno, estamos teniendo algunas complicaciones de comunicación con el comisionado. Qué lástima, porque hay muchas preguntas por resolver sobre estas negociaciones con este grupo que ahora se llama Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano. Estamos intentando restablecer comunicación con el comisionado porque es importante preguntarle de si la percepción de los negociadores es que no se está jugando limpio a través de esta circular, cómo podría tomar el gobierno nacional y además la mesa de negociación también este tema de que sean recientes los actos o los delitos por tráfico de estupefacientes por parte de alias Araña, que es uno de los negociadores también de la mesa, y de si se permite o no realizar este tipo de actos delictivos en medio de unas negociaciones que han venido avanzando, pues recordemos que ya están en su tercer ciclo. Creo que todavía no tenemos comunicación con el comisionado, pero entre tanto entonces aclarar un poco lo que sucedió anoche y la historia, por supuesto, de estas mesas de negociación de paz con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano. Comisionado, ¿nos escucha? Llamada, perdone. No, tranquilo. Tranquilo, comisionado, le preguntaba, usted decía, puede que estos negociadores de la coordinadora piensen que no se está jugando limpio por esta circular, pero Sí, la claro, mesa... digamos, es que no solamente piensan, sino que el origen de por qué ellos abandonaron el proceso de los firmantes del 2016 es diciendo que el gobierno es tramposo. Y de alguna manera allí se configuró una trampa contra el proceso, no contra ellos, sino contra el proceso de paz que estábamos desarrollando con ellos. En este ciclo se ha avanzado bastante y justo llegaron, en el momento en que se ha terminado el ciclo, llegaron cerca de 20 unidades fuertemente armadas del CTI para llevarse al señor Andrés Rojas, más conocido como Andrés Araña. Sí, comisionado, pero ¿están jugando limpio los negociadores de la coordinadora? Porque si hay unos antecedentes, al menos internacionales, porque es una circular roja del Interpol, por tráfico de estupefacientes, ¿están jugando limpios esos negociadores o están delinquiendo en medio de la negociación? Nosotros sabemos que todas las estructuras armadas viven de la ilegalidad, todas. Digamos, viven de negocios ilegales y uno de los negocios ilegales, por supuesto, es el tema del narcotráfico. En eso no estamos ciegos, lo sabemos desde hace rato, el presidente lo sabe, pero de todas maneras, por supuesto, hay gente que se siente cómoda, hay gente que, aún gente no armada que se beneficia con esos negocios, pero que empuja, digamos, a que esos negocios continúen y que desde luego les preocupa que esos negocios disminuyan, porque desde luego esos negocios no se combaten solamente con mano tendida, sino también con la fuerza y con la justicia. Claro. De tal manera que nosotros estamos con los ojos abiertos frente a esas situaciones. No somos ingenuos para pensar que están jugando sucio porque esta gente está traficando, está viviendo de las rentas ilegales, porque todos los grupos están haciendo eso. Lo que sí hay, digamos, y en eso consiste la paz, es que es una oportunidad para que actores ilegales o sectores de ellos que están dispuestos a ayudar a transitar a regiones enteras, que también viven de esas economías, poblaciones enteras, puedan ayudar a transitar y ellos mismos puedan transitar a la legalidad y al desarme. Eso es, digamos, los términos no ingenuos en que se mueve la paz total. Pero de tal manera que no hay engaño, ni nos estamos engañando, ni nos están engañando a nosotros, sino que están haciendo, bajo esas consideraciones, avances. ¿Me permite un momentico? Sí, sí, comisionado, pero no ser ingenuo, ¿qué significa? ¿Permitirlo en medio de unas mesas de negociación? No entiendo su pregunta. Pues, comisionado, ustedes me dicen que ustedes saben que todos los grupos están realizando este tipo de negocios o de economía ilícita, pero si están en una mesa de negociación, la economía ilícita también genera situaciones de inseguridad. Es decir, por supuesto, no solamente genera situaciones de inseguridad, sino también genera situaciones de violencia. Nosotros, en este periodo, porque la ilegalidad y la violencia van de la mano.
Entonces, esa es una realidad. De tal manera que sabemos qué tipo de actores tenemos delante y sobre eso, digamos, no estamos, digamos, siendo ingenuos frente a eso. Pero por supuesto, tiene que haber la acción fuerte del Estado, justicia, incluso, digamos, los tratados internacionales que tengamos para el combate de delitos transnacionales como el narcotráfico, digamos, no pensamos que deban derogarse, sino por el contrario, ser más eficaces en ese combate contra el delito transnacional, pero también sabemos que esa situación la están sufriendo los territorios y hay gente, población en los territorios, que sufre el dominio de esas economías y donde hay actores ilegales, en muchas ocasiones que también quieren transitar por cualquiera que sean las razones hacia una situación de abandono de dichas economías. Eso es, digamos, la situación. Y desde luego las conversaciones con esta gente sirven para que depuremos quiénes sí y quiénes no. Eso es, digamos, la situación de lo que nosotros llamamos la paz total. Mire, usted habla con convenios internacionales, pero esta decisión internacional no podría darles una muestra a ustedes, los que están ahí en medio de la negociación, alto comisionado, para que al menos alias Araña no haga parte de la mesa, porque pues dicen dicen que el cargamento es reciente. Con él se estaba hablando. Digamos, digamos, llega una circular roja, repentinamente la presentan como la justificación para golpear, digamos, lo que se está haciendo allí. Digamos, se termina un ciclo, hay unos resultados bastante promisorios en los cuales está participando el señor Andrés Rojas y desde luego, pues eso golpea profundamente la mesa. Nos descoloca, muestra, digamos, que estamos precisamente en el sitio donde acaban de terminar esas conversaciones, llega una unidad grande, bien armada, con toda la parafernalia del CTI a apresar a este señor. Por supuesto, eso es inadmisible. Ni siquiera un aviso, llamamos a la fiscal general, ella dice que ella no puede intervenir, hablamos con el director del CTI, tampoco puede intervenir, de alguna manera uno no sabe entonces con quién hablar. Hablamos desde luego con los militares, tampoco pueden intervenir, entonces la pregunta uno, ¿en manos de quién está la paz que puede interferirse de esa manera? Pues sí, comisionado, pero ¿no han hablado entonces con el señor Andrés Rojas para preguntarle sobre eso, sobre claro ese que él señalamiento? estaba allí, es que él estaba allí. No, Él claro, estaba por allí. eso. Pero le preguntaron sobre estos señalamientos de un reciente cargamento de coca al sur de California. Él estaba allí en ese momento ¿Y y qué él les debe dijo? responder por sus actos, por supuesto. Él debe responder por sus actos, pero de todas maneras los procedimientos, de alguna manera, pues hay procedimientos legales, por supuesto. Y no puede ser, digamos, que la justicia opere de esa manera y que, digamos, intempestivamente, como se produjo ayer, digamos, al final de un ciclo bastante promisorio, irrumpa de esa manera y de un manotazo, de un golpe de mano, trata de acabar con ese proceso, independientemente de que el señor Andrés Rojas tenga, digamos, esa actitud de que siga exportando o participe, digamos, en exportaciones de coca. Sí. Mire, comisionado, hay un fallo de la Corte Constitucional que dice que los derechos de los negociadores no son absolutos. ¿No está entonces la Fiscalía ajustándose a lo que dice la Corte? Por favor, no son absolutos, por supuesto, eso lo sabemos. Gente que esté trampeando, que una vez establecido un compromiso, digamos, esté trampeando, y eso lo hemos planteado a la contraparte en la mesa de negociación, pues no merece estar en una mesa. En una mesa lo que se conquista también es respetabilidad de todos los actores, en el sentido en que la palabra escrita o hablada debe ser cumplida. Y entonces, en ese sentido, si nosotros, si en algún acuerdo decimos suspensión total de los negocios ilegales y eso lo aceptan y no se cumple, por supuesto que esa negociación ya no vale la pena que se haga. A ese punto no hemos llegado, pero sí habíamos llegado, digamos, a iniciar un proceso de sustitución de cultivos y de economías ilegales en esa zona.
economía que desde luego comprende no solamente actores ilegales de distinto orden, incluyendo la población, sino también y fundamentalmente a los actores armados que viven también de ese tipo de economías. Entonces los actores ilegales pueden desde luego ser objeto, como lo están siendo en muchas partes, de persecución por parte de las autoridades nacionales, también internacionales, y sobre eso no tenemos ningún problema. Una mesa de negociación no puede ser un manto de impunidad, pero también una mesa de negociación merece respeto para que la justicia y los organismos que operan al lado de la justicia y de los tratados internacionales operen con el debido respeto frente a esos procesos. Mire, comisionado, tal vez yo en su respuesta la escucho contradictoria, pero quiero más bien preguntarle entonces, ¿Contradictoria por qué? Dígame por qué. Porque usted me está comisionado, editorializando. no, Usted no, está no, porque, opinando sobre mi respuesta no, no, y me la no, está comisionado, descalificando. no, porque Entonces yo usted sí está quiero que me diciendo, diga por qué es contradictoria. claro, a esa va mi pregunta, es que usted dice que si no están No, cumpliendo las negociaciones de la mesa, explíqueme ya la primero voy a por qué explicar, comisionado. considera que no. Explíqueme primero por qué me descalifica Por mi eso, respuesta como no contradictoria. le estoy diciendo porque usted dice, comisionado, que las personas que no estén cumpliendo con lo pactado en la mesa, entre las que está la economía ilegal, pues deben estar sujetas a la persecución de las autoridades No, nacionales es e que, internacionales. por supuesto, digamos que nosotros reconocemos, y eso, digamos, es un punto de partida, que todos los actores están viviendo de la economía ilegal. Pero justamente, digamos, lo que se hacen pactos y se hacen acuerdos para transición, no acabóse de un momento a otro como quien hace mediante un abrir y cerrar de ojos digamos, el acabose de esta economía y pasamos a la economía legal. Digamos, cualquiera, digamos, sabe eso, de que hacer ese tránsito no es fácil y que requiere voluntad, requiere esfuerzos de todos, requiere concurrencia de todo el mundo, de la población, del Estado Nacional y desde luego también de los actores que no se sientan ya cómodos viviendo esas economías y que sepan que es mejor para ellos, para sus hijos, para sus familias y para la gente que los quiere transitar hacia la legalidad. Claro, comisionado. Entonces, ahora sí le hago la pregunta que tenía. ¿Cómo debía entonces darse ese proceso o qué es lo que sigue en medio de esto que se registró anoche y que Yo, pone un panorama gris de pronto en las no, negociaciones? no, yo creo que tenemos que mirar cómo las relaciones nuestras internas, desde luego con la gente, digamos, que hoy es nacional, que anda con armas, que tiene la potencia de llegar con una orden, cómo, digamos, manejamos ese tipo de relaciones, porque de alguna manera eso que pasó ayer no se puede volver a repetir. Digamos, tenemos que tener unas reglas de juego mucho más claras que sin desconocer los tratados, los acuerdos internacionales, que yo digo que hay que respetarlos, hay que hacer honor a ellos de todas maneras y que no puede generar la impunidad, de todas maneras no puede haber un asalto a la buena fe, digamos, de quien está en una mesa de negociación. Claro. Comisionado, el señor Giovanni Andrés Rojas sigue detenido? Ahí lo que se planteó, tanto con la fiscalía, con la señora fiscal, como con el jefe del CTI, es que va a haber un procedimiento de notificación al señor, ya que existe digamos, ya este señor tenía levantada la orden de captura, por lo tanto, ellos no podían capturarlo sino notificarlo. Y eso, el proceso de notificación requiere que se haga de una manera formal y requiere, digamos, un momento en el cual él esté custodiado, bien sea por el CTI o por cualquier otra institución de justicia, para que en esa custodia él pueda ser notificado y indudablemente pueda verificarse que el señor que estaba allí corresponde al nombre, digamos, de la persona por la cual se emitió esa circular roja. Sí, mire, comisionado, ¿qué le Entonces, han... ese procedimiento de notificación tiene que surtir y al mismo tiempo, digamos, y eso nos lo pidió la fiscal para decir que actuemos, digamos, a luz del día, no en la nocturnidad en que llegó el CTI, sino a la luz del día, a
hablar, digamos, con tranquilidad para que las pruebas, digamos, de los avances considerables que tiene el proceso se puedan ser considerados para que se reitere la suspensión de la orden de captura asociada con la solicitud de extradición de este señor, de tal manera que, digamos, no se ha interrumpido este proceso que ya se está desarrollando y que iba por buen camino hasta la pretensión de saboteo que nos hicieron desde la CPI. Mire, comisionado, ¿qué pasó o qué ha pasado? ¿Qué le han dicho el resto de negociadores de esta Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano? No, ellos están, por supuesto, temerosos de que, digamos, a cualquiera de ellos en cualquier momento llegue cualquier orden de cualquier mecanismo, digamos, que no esté sujeto a las leyes y a las autoridades nacionales y de pronto, digamos, pueda irrumpir y pueda hacer con ellos lo que quiera. Están temerosos. Esa es, digamos, la situación. Están con un temor tenaz, digamos, de la impotencia que puede tener el Estado colombiano para poder hacer conversaciones con ellos leales, tranquilas, donde no haya trampas de ningún organismo del Estado. Claro. Por último, comisionado, ¿qué decirle a los gobernadores de Putumayo y de Nariño que también criticaron este procedimiento del CTI y que tienen miedo a que en sus territorios pues, se retomen procesos de inseguridad o de ilegalidad? Tenemos que decirles, por supuesto, que el gobierno, y en eso estoy absolutamente convencido, de que el presidente Petro, quien desafortunadamente está ausente en este momento, ahí tenemos muchas interinidades que seguramente fueron medidas y aprovechadas para quienes planificaron este golpe artero contra el proceso de paz, porque en este momento no tenemos un ministro de Defensa titular, está renunciado el actual. Tenemos una serie de circunstancias bastante complicadas que hicieron, digamos, el tema de la nocturnidad también, donde llegaron estos señores digamos, a tratar de hacer algo que desde luego fue una cuestión violenta, muy violenta, contra el proceso de paz. Entonces esa situación tiene que cambiar. Mire, le agrego una cosa. Esto sí, a la luz del día, hablando con el delegado que tiene el, el, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, hablando también con el representante de la DEA, en el despacho de la fiscal por la mañana estábamos solucionando el caso del señor Henao, más conocido como el Mocho, ¿cómo es? El Mocho, se me olvida el apodo. Bueno, para solucionar la situación de él, y lo hicimos con tranquilidad, con seriedad, y eso, digamos, surtió un proceso bueno, satisfactorio para todos, para los Estados Unidos, para nosotros, y sentó las bases de un nuevo entendimiento. Pero en esta ocasión fue un ataque artero, digamos, contra el proceso. Eso es, digamos, lo que creo que hay que o escoger el camino de relaciones diáfanas, constructivas, buenas, o continuar, digamos, con el camino de las relaciones donde no hay posibilidad de tener certezas y donde sobre esas incertidumbres no se puede construir un proceso. Yo le decía a los señores representantes de los Estados Unidos, indudablemente el proceso de paz en Colombia tiene que hacerse con ustedes también, porque de alguna manera no se puede hacer sin ustedes ni mucho menos contra ustedes. Ya no hay que hacer honor a los acuerdos que se han hecho con los Estados Unidos. Creo que el presidente Petro, cuando ha visto, digamos, la necesidad de firmar tratados de extradición, o extradiciones, no le ha temblado la mano para hacerlo. De tal manera que él ha honrado los acuerdos con quien él estima que se ha hecho. Pero en este caso, el problema no es un atentado, pues, contra los tratados internacionales, sino contra los métodos y la manera, digamos,
tenaz, infame, como se han hecho las cosas. Los procedimientos, usted bien lo sabe, son muy importantes. Las maneras como se hacen las cosas son muy importantes. De tal manera que, de una manera, hacer ese tipo de acciones de una manera sorpresiva, en un momento inadecuado, aprovechando unas situaciones también muy coyunturales, por supuesto, requiere una planificación, una decisión de golpear profundamente el proceso de paz y desde luego es inadmisible. Hablamos con la señora fiscal de este tema el lunes en la mañana y le dijimos, bueno, hablando de la situación del señor Henao, que ya cité ahora, Willington Henao se llama ese señor, más conocido como, que no se me olvida, el Mocho, bueno, no sé. Olmedo, Ese señor... Mocho Olmedo, comisionado, el Mocho Olmedo, Olmedo, sí, el Mocho Mocho Olmedo. Olmedo. Sí, a mí no me gusta mucho emplear los apodos, pero bueno, el señor más conocido como el Mocho Olmedo. Y entonces hablamos de esa situación complicada, delicada, porque ella estaba por fuera del país, llegó el domingo por la tarde, hablamos el lunes a primera hora y, digamos, dijimos, es necesario, además de solucionar estos incidentes que pueden ser enojosos, pueden ser complicados, miremos que hay que revisar toda la política, digamos, en las relaciones internacionales, especialmente las que tenemos con Estados Unidos, porque indudablemente temas como la migración ilegal y el narcotráfico, pues por supuesto atraviesan todos estos procesos y hay que ver, digamos, cómo los trabajamos también de acuerdo con las mesas de negociación para que no haya choque entre uno y otro. Pues comisionado, muchas gracias y también una disculpa por el percance. Aquí hacemos unas entrevistas para dar claridad a los colombianos de lo que sucede en el país. Esperamos volver a hablar con usted, ojalá con mejores noticias sobre estas mesas de negociación. Que esté muy bien. Bueno, muchas gracias, Luisa, muy amable usted.